dirección: Avenida Satélite número 778, Galería Virgen de Copacabana, oficina 5, frente a la puerta de emergencias del Hospital Holandés. En ambas direcciones será atendido por la doctora Sandra Camacho, abogada de Canal 4. Mayores informes 77 72 84 84. También puede ubicarla en TikTok y Facebook. ¡Atención! ¡Atención! Este 28 de febrero tenemos programa en vivo del programa El Show de los Ninis. Queridos amiguitos, estaremos este 28 aquí en la iglesia. ¿Dónde queda la iglesia? Estaremos en la iglesia evangélica bautista Jesús es mi luz, en la zona La Portada, final avenida Collasuyo, casi esquina Tacna. Yo soy Martinini. Y yo soy Ramonini. Estaremos aquí en el programa. Vamos a estar con los capibaras del Señor y estaremos con las chicas Ninis a la cabeza de la Lili Wanchun. Además vamos a estar este programa con un concurso para los padres de familia que vengan y también para los chiquitos, concurso de imitando animales. Yo soy Martinini. Eso, y vamos a estar con el concurso también imitando personajes bíblicos. Yo soy Martinini. Ya sabemos que eres Martinini, pero Martinini también va a estar. Sí, voy a estar presente el día sábado 28 para yo regalarle algunos premios. Eso, a partir de las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde. ¡No te lo pierdas! Yo soy ¡Te Martinini, estamos conste. esperando! Gran campaña del Centro Médico Integral Biosalud por solo esta semana. Campaña solidaria de detección y seguimiento de diabetes a solo 99 bolivianos. ¿Tienes mucha sed? ¿Tienes mucha hambre? ¿Vas al baño frecuentemente y presentas mucha orina? ¿Has bajado de peso? ¿O simplemente quieres saber si tienes diabetes? ¿O ya tienes diabetes y quieres hacer un tratamiento con medicamentos novedosos naturales 100% efectivos? Esta campaña es para ti. Toda esta semana estaremos realizando control de azúcar en la sangre, función de los riñones por laboratorio más ecografía renal. Todo por solo 99 bolivianos. Además, incluye la consulta y reconsulta médica con resultados. Todo a solo 99 bolivianos. No puede perder esta gran oportunidad. Detección y seguimiento de diabetes por laboratorio, función renal y ecografía de ambos riñones por campaña a solo 99 bolivianos. Único requisito: estar en ayunas. Llámenos para agendar su cita. 670-72-088. ¿Escuchó bien? 670-72-088. Biosalud se encuentra en La Paz, calle Isaac Tamayo, Galería Shopping Tamayo, primer piso, oficina C8, entre Tumusla y Graneros, edificio color crema. Y en la Ciudad del Alto, en plena Ceja, avenida Juan Pablo II, edificio El Ceibo, piso 2, oficina 8A. Suba por el ascensor. Celular 670-72-088. Centro Integral Biosalud, un centro médico completo. De acuerdo a la Ley de Telecomunicaciones, está prohibido el uso del espectro radioeléctrico sin licencia, por lo que las emisoras que difundan su señal sin contar con la autorización de la ATT son radios ilegales, pasibles a sanciones administrativas y penales. Es un mensaje de Asbora. La Cruz del Sur. Se siente ya. Aquí está. Radio Cruz del Sur te acompañará. Es la luz que señala el camino de la vida. 76 años. El equipo está listo. Todos entramos a la cancha. Ya comienza Los Dueños de la Pelota. Seguimos sin
Muy buenas tardes, amigos de los dueños de la pelota. Les saluda Alberto Funes y estamos con Álvaro Andrés. Neto, muy buenas tardes. Amable audiencia de los dueños de la pelota, gracias por estar con nosotros en nuestra segunda edición. Estamos en comunicación con el profesor Leonardo Egues, técnico de Nacional, que ayer vendió cara a la derrota, quedó eliminado en Copa Libertadores, pero estuvo a punto de lograr la proeza. Profesor, para los dueños de la pelota, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Aquí andamos ya por Sao Paulo, de retorno para el país. Y bueno, como ustedes lo mencionan, se vendió cara a la derrota. Por ahí pudimos haber tenido un poquito mejor de resultado en la llave, no solamente en el partido de vuelta, pero nos vamos con la frente en alto, con mucha motivación, con mucha ilusión de que todavía este equipo no ha encontrado su techo y todavía tiene mucho para dar, ¿no? Sigue temblando ese travesaño, profe, tras el remate de Villalba. Pudo haber sido el gol que hubiese obligado a los penales. Sí, por ahí nos faltó esa pizca, como se dice en el fútbol, de suerte, pero bueno, felices, contentos, orgullosos del plantel, del trabajo, de la predisposición, agradecido con Dios por la oportunidad que nos da de seguir creciendo como plantel y sobre todo a mí como profesional, ¿no? Porque este tipo de partido es un aprendizaje inigualable para todos, ¿no? El fútbol boliviano debe tener urgentemente un mayor crecimiento, pero la forma como se perdió, porque se puede perder en el fútbol, pero también importa la forma, y como vendió cara a la derrota Nacional, es para reconocer y aplaudir a este grupo de futbolistas que la peleó hasta el final, poniendo a un equipo como Botafogo contra su arco en los minutos finales, profe. Sí, no, en los minutos finales y en su casa, ¿no? ¿Por qué lo digo en su casa? Porque un estadio lleno, una fiesta, la cancha de pasto sintético mojada, muy rápida, pero creo que por ahí esos 15 minutos al inicio nos costó adaptarnos a las circunstancias de juego y una vez nos adaptamos ya igualamos al rival y bueno, ahí ya se empezó a hacer un partido más trabado, con situaciones para ambos lados. Pero creo que tenemos una tarea pendiente, sobre todo para los equipos que disputan Copa. Este año no me tocó a mí, pero en años anteriores, sobre todo el año pasado que venimos los últimos 2 años, no podemos ir a competir internacionalmente sin tener partidos oficiales, ¿no? De los torneos. El rival llegaba con 11 partidos, nosotros era el segundo partido y justamente con ellos. Obviamente no quito mérito a la Copa de Verano, pero es una copa amistosa, ¿no? Entonces nunca hace lo mismo algo oficial por puntos por premio que algo por un premio por ahí que no son clasificaciones a Copa Internacional. Entonces esa diferencia se hace sentir, pero creo que la predisposición, la disciplina táctica, el entendimiento, el convencimiento del plantel nos hizo salir por ahí no con el objetivo final que era clasificar, pero sí cumpliendo objetivos individuales que habíamos trazado, como que era intentar jugar. Hemos ido a presionar, haciendo presión alta al Botafogo, ¿no? Gran parte del partido, quitándole la pelota, manejándole. Entonces creo que esos aspectos no hay que dejarlos pasar, hay que seguir trabajando con la humildad correspondiente para poder conseguir los objetivos. Por eso yo siempre digo que los entrenadores deberían ir a las reuniones de Consejo Superior, porque ellos saben realmente cuándo tendría que arrancar cada campeonato. El oficial va a arrancar recién en el mes de abril, cuando ya 2 equipos bolivianos lamentablemente están quedando en el camino. Profe Hugo, es un abrazo, le saluda al Álvaro Andrés Funes, gracias por estar con los dueños de la pelota. Esa de exposición de la que usted nos hablaba, manejándole la pelota al rival, yendo al frente y como visitantes, ¿va a ser la misma exposición que pueda mostrar Nacional Potosí durante todo el campeonato en la temporada 2026? Sí, es lo que nosotros buscamos, como le digo, grandes partes y grandes momentos del partido lo hemos mostrado, entonces eso nos ilusiona y nos da la motivación para trabajar, para insistir. Ese es el Nacional que nosotros queremos tanto de local como de visitante. De local fuimos ampliamente superiores, ellos tuvieron situaciones pero a la contra, pero esa dinámica, esa intensidad en casa la vamos a hacer respetar esta gestión. Mientras yo esté a la cabeza, y de visita vamos a hacer lo que mostramos ayer, partidos inteligentes, partidos disciplinados, partidos donde no debemos cometer estos errores puntuales para que no nos cuesten las derrotas, pero siempre protagonistas, siempre intentando jugar, y creo que
desde que está mi cabeza al mando del plantel, eso es lo que tratamos. A veces se puede, a veces no se puede, pero siempre en la línea de funcionamiento del equipo, ¿no? Profesor, plausible lo que ha hecho el primer plantel anoche en suelo brasileño, pero en el contexto del análisis, profe, ya le ocurrió a Die Strongest, ahora le ocurre a Nacional, y no es de ahora, es de hace mucho tiempo. ¿Qué tiene que cambiar en el fútbol boliviano? ¿En qué aspecto se tendría que reforzarlo para que esto cambie a mediano plazo, profesor? Porque la afición quiere de una vez por todas ver a sus equipos en sitiales de privilegio. A ver, hay muchos factores, hay factores de forma y factores de fondo, ¿no? A ver, de fondo yo le puedo decir que hay que trabajar demasiado en la formativa, a trabajar en los perfiles, en la intensidad, en la dinámica de juego, pero eso, inculcar los perfiles, control desde las divisiones menores y sobre todo mejorar los campos donde se entrena las divisiones menores, por ende la fútbol profesional. Yo ahorita me ha dado el caso particular que en lo personal vengo, mis últimos 3 clubes no tienen sede propia, entrenamos en cancha alquilada, hemos estado deambulando por las ciudades, tanto como en Cochabamba como en Sucre, ahora en Potosí, y las canchas no son las mejores, entonces nos hace entrenar un poco más lento, más pausado, y por ahí no le damos esa intensidad que cuando te vas a medir a nivel internacional hay una diferencia, ¿no? Y no es que ellos sean robots y nosotros no, sino que como se entrena, donde se entrena, se juega, ¿no? Entonces son factores que van influyendo y son una suma de muchos detalles que al fin y al cabo pasa factura. En lo formativo, con campeonatos largos, ¿sostiene usted en diferentes divisiones inferiores? Sí, campeonato, se necesita competir. Yo fui técnico de la Reserva Oriente casi 3 años, 2 años y medio. El 2021 hubo un campeonato largo, que fue donde salió la camada de los jugadores 2002, 2003, 2004. Pero de ahí el 2022 el campeonato duró 4 meses, el 2023 igual duró 4 meses, o sea, de 12 meses, darle 4 meses a los chicos de competencia. Para mí debería empezar pues todo paralelo, pero también si ni la primera empieza, ¿cómo vamos a empezar las menores? ¿No? Entonces, son detalles, el jugador necesita competir, el jugador necesita competencia. Mira, es una regla interesante la que nos hacen, la de sub-20 y sub-23, pero muchas veces están debutando en primera y vienen con 20 partidos en reserva, con 10 partidos, entonces hay que darle competencia para que de verdad lleguen esos juveniles, sub-20 y sub-23 en su mejor versión y no les cueste tanto la adaptación al fútbol de primera, ¿no? En Potosí, ¿cuántos campos deportivos hay para entrenar realmente? El estadio principal es el que de verdad está aptamente para entrenar. Nosotros entrenamos la auxiliar del estadio, que es una cancha que no es de primera, tampoco digo que es mala, pero tiene mucha deficiencia para lo que uno busca y pretende. Nos estamos adaptando, ojo, no pongo excusa, uno es agresivo con lo que hay que meterle con lo que está, pero se pudiera mejorar. Lo mismo me pasaba en Sucre, lo mismo me pasó en San Antonio Bulo Bulo, en Universitario de Vinto. Por eso te le digo, o sea, he vivido y sé la idiosincrasia de los clubes que no tienen sede propia, que es deambular y no tener dónde entrenar, ¿no? Ahora, profe, seguramente que Nacional ya se va a abocar al torneo local. El año pasado le ganó a Bolívar, logrando un título de uno de los torneos. Hizo una buena Copa Libertadores, lamentablemente quedó en el camino. ¿Apunta a ser nuevamente campeón nacional en esta temporada, profe? Nuestro objetivo es ese. Hemos armado un plantel largo para tener competencia interna, para tener variantes, para que si el fixture se aprieta, porque la selección clasifica al mundial, podamos tener para poder mover eso. Entonces nuestro punto es eso, y con lo mostrado ayer y el anterior partido en Potosí, nos invita a soñar de que vamos a poder estar metidos entre los 3 protagonistas del campeonato. Con toda esa experiencia que usted tiene también en formación en divisiones inferiores, ¿cómo se trabaja en la Liga Imperial, en divisiones inferiores, en Nacional Potosí? ¿Cuántos jugadores ustedes jóvenes tienen realmente para que puedan estar sosteniendo un equipo de primera? Y si también observa dentro de su equipo, hablando un poquito de la selección, algún jugador que pueda representar a Nacional Potosí en la verde. Mire, el club está haciendo una inversión fuerte en hacer un estadio con una cancha propia y eso. Entonces ahí va a poder sacar mejores jugadores canteranos. Yo tengo ahorita en mi primer plantel 35 jugadores, los cuales son un equipo 11 entre sub-20 y sub-23.
A mí me gusta trabajar mucho con los chicos, ir llevándolo de la mano, haciéndolo crecer en el proceso y que se vayan adaptando. Entonces yo el día de mañana no, por ahí no esté un decir, ¿no? De aquí un año, 6 meses, no sabe. Pero yo el día de mañana quiero que digan, el profe Leo nos dejó 3 sub-20 ya listo para debutar, y uno no estar saliendo a otras canteras u otras escuelas, ¿no? Entonces con esa cosa, que por ahí tengo un plantel amplio de 35 jugadores, pero siempre estoy pensando en ir sembrando en la juventud. Ahora, respecto a tu otra pregunta, la verdad que respeto, admiro, aprecio, les tengo un gran cariño mucho, y bueno, a todo el cuerpo, casi todo el cuerpo técnico de la selección. Estamos felices, contentos, ilusionados. Los respaldamos al profe Oscar en todas sus decisiones, porque sabemos que está en un momento de situación. Ahorita ya no es el tiempo de estar hablando, recomendando o metiendo ficha, como se dice, por uno u otro jugador. No, es el tiempo de apoyar y darle la tranquilidad, darle la confianza, y que él se sienta respaldado por todo el país futbolero y el país en general, para que podamos hacer esa historia y esa hazaña que estamos esperando de ir nuevamente a un mundial. Porque hay jugadores, lo de anoche, lo de Robson Mateus, no sé si usted se enteró, 3 golazos en el estadio Hernando Siles, magníficos, que dan cuenta de que la selección tiene gol, y entonces a partir de estos jugadores habrá que buscarlos, ¿no? Bueno, no tenemos jugadores, a ver, tenemos Ramiro Vaca, Robson, Villamel, Miguelito Tercero, Roberto Carlos, Medina, Luchito Aquín, chico el central, que se fue a Ucrania, se me fue el apellido, que estaba en Bolívar, que se fue sin debutar, pero ya está jugando. Arroyo. No, Arroyo. Tenemos jugadores de una jerarquía de élite mundial, ¿no? Lo de Miguelito es sorprendente. Para mí Miguelito en junio tiene que estar en Europa jugando en ligas importantes, porque ha demostrado la personalidad, el carácter y el talento lo tiene, ¿no? Y los que te menciono igual, entonces un Moisés Paniagua. Hay jugadores, hay materia. No hay una nueva camada muy interesante, pero sobre todo muy madura. Si existe todo este talento, ¿por qué usted considera que se sigue hablando del retorno de Marcelo Martins para jugar los partidos de repechaje? ¿Realmente lo necesitamos o es momento? La verdad que con todo respeto, y espero que me entiendan, no quiero emitir un criterio respecto a eso. Lo respeto mucho a Marcelo, lo admiro, una gran persona, un gran jugador, y no tengo nada más que decir. Bueno, entonces, profe, con toda la experiencia usted que tiene dirigiendo a varios futbolistas, cuando un futbolista deja el fútbol, no debo referir a ninguno en particular, ¿cuánto le cuesta retomar nuevamente la actividad a nivel profesional? A veces algunos más, otros menos. Los cuerpos no son iguales, pero no te olvides que los atletas son, el músculo tiene memoria, y Marcelo siempre ha sido muy profesional, entonces no creo que le cueste mucho la adaptación, por más que haya estado parado en el tema físico. Y en el tema futbolístico, ahí en el día a día se lo podrá ver de una mejor manera, en cual yo no estoy con él, entonces no puedo emitir un criterio sobre eso. Perfecto, profesor. En su juventud, un técnico de 35 años, ¿qué como experiencia le deja esta participación en Copa Libertadores de América? ¿Qué tiene para rescatar pensando en el futuro que usted tiene como entrenador? Primero, que todo hay que dejárselo en las manos de Dios, que con Él todo se puede cumplir los sueños. En 3 años de carrera de entrenador he podido cumplir 3 sueños, 3 objetivos que tenía, que era dirigir Copa Internacional. Lo hice con Oriente, una Sudamericana, ahora con una Libertadores como Nacional. He podido salir campeón para la gloria de Dios. Entonces, cuando uno sabe de quién depende y quién es su papá, como es Dios, entonces puede conocer muchas cosas. Y la otra, que se cree, se trabaja y se puede. Es trabajando, es estudiando, es actualizándose, es siendo humilde, es sabiendo escuchar a la gente experimentada, sabiendo escuchar a todos, pero uno no perder sus principios y sus valores como persona, y siendo leal en la vida, siendo leal con los jugadores, leal con la dirigencia. Y bueno, me invita a soñar, me invita y me presiona a seguir trabajando el doble, porque no me puedo conformar con esto, quiero más. Bueno, mi aspiración que yo tengo es salir afuera, poder demostrar que los entrenadores bolivianos también habemos buenos, preparados y capacitados para poder estar en las ligas de afuera. ¿Qué cosa hubiera querido tener
que no tuvo en esta participación de Copa Libertadores de América y que a futuro por ahí usted va a pelear para contar con aquello? La verdad que, como te digo, por ahí haber podido tener esos goles en casa nos hubiera dejado otro panorama mejor en la llave. Profe, ¿de qué le va a servir el torneo de este repechaje que se lo inventaron a última hora y que bueno, le va a poder quizás dar la posibilidad de pelear por los pasajes aéreos, ¿no? Es todo. A ver, nosotros somos competitivos y así sea amistoso, sea interbarrio, sea lo que sea, uno está acostumbrado a competir y a ganar y a querer ganar siempre. Ahora, obviamente tiene una retribución económica, no hay que desmerecer el tema de los pasajes. Y bueno, nosotros tenemos el objetivo de sacar la mayor cantidad de puntos siempre, de corregir los detalles para ya esperar la competencia oficial, ¿no? La última, profe, se viene The Strongest. Durísimo, sabemos la jerarquía, sabemos el plantel que tiene, sabemos que lo que ellos están buscando, lo que ellos necesitan, se han armado para competir internacionalmente y para buscar salir campeón, así que van a ser lindos partidos, no hay margen de error, así que trataremos de hacer la historia correspondiente para poder conseguir los objetivos paso a paso. Esa frase cliché, el mal de copas, ¿es simplemente una frase, profe? Es una frase de fútbol y bueno, hay que seguir preparándose para que esa frase no se vuelva una realidad. Claro, queremos ver a ese Nacional de anoche en todos los partidos del fútbol boliviano, ¿no es cierto? Y así seguramente el equipo intentará lograr los objetivos que usted acaba de plantear, de llegar lejos en el campeonato local. Profesor, feliz retorno, gracias por atendernos, gracias por su tiempo y una vez más creo que usted tiene buena mano como entrenador a seguir adelante. Hay mucho por aprender obviamente, pero creo que va por buen camino, profe. Muchísimas gracias por las palabras y así es, sabemos que con Dios es posible, pero siempre con los pies en la tierra, con mucha humildad para seguir creciendo, aprendiendo, equivocándonos, pero sobre todas las cosas dejando un legado donde nos toca estar. Bendiciones y un gusto, estamos a tus órdenes siempre. Gracias, ahí estaba el profesor Leonardo Egues, todavía está en suelo brasileño, retornando a Bolivia para atender el fin de semana el partido frente a Diestro. Que va a tener inmediatamente después de esta eliminación lamentable del conjunto Rancho Guitarra. Bueno, va a tener que replantear muchas cosas. Me gustó cómo jugó, la actitud que le puso, por eso le consultaba si iba a jugar en cada uno de los terrenos a nivel nacional. Ojalá que lo haga así de visitante y que este tiempo, Alberto, le sirva como para comenzar a que sus delanteros tengan que ser mucho más eficaces, lo que le faltó en Copa Libertadores. Un hombre de fe, Leonardo Egues, 35 años, tiene mucho por avanzar, pero él se agarra de algo muy importante en la vida, la humildad. El hecho de que de pronto haya hecho un buen papel en lo futbolístico, porque en el resultado lamentablemente hoy Nacional está fuera de la Libertadores, pero cómo vendió cara a la derrota, no lo aleja, digamos, de esa forma de ser humilde para levantar el teléfono y contestar una llamada y decirle al país, ¿no es cierto?, su verdad. Eso es de gente humilde, de gente grande, y eso realmente valoramos en la presencia de Leonardo Egues. Así hemos empezado la presente edición de Los Dueños de la Pelota. Somos el más completo de los deportivos. Estamos a través de la Cruz del Sur Radio. Hacemos la pausa y luego hablamos de lo sucedido en el Siles, la victoria de Bolívar y su clasificación. Los dueños de la pelota. Pelota, pelota. Los dueños de la pelota. Jugamos en equipo. ¡Hey, vamos a construir! Fuerte y seguro, solo hay un líder. Tecnopreco. Más que las demás. Tecnopreco. Fuerza de verdad. Losas más fuertes, obras seguras. Con Tecnopreco la calidad dura. Rápido y firme, así es construir. Tecnopreco. Sabor Gaucho, una marca registrada. Gordo, de las que te perdés, gordo. Que yo me pierdo, yo no me pierdo de nada, negro.
negro, si yo sé dónde estamos. Sabor Gaucho. Ahora en Obraje, calle 17, detrás de la gasolinera. Pedidos al 278-8801. La calidad del arriero ahora es Sabor Gaucho. ¡No escuché la campana! Porque Mickey te ama. ¿Quieres ser un campeón? Practica con los campeones. Escuela de Boxeo Matador Mamani. Sé el mejor, sé todo un ganador. Aprende a ser un campeón. Escuela de Boxeo Matador Mamani. Contamos con los mejores instructores y entrenadores de Bolivia. Entrenamiento de lunes a viernes. Mañanas de 10 a 12 del mediodía. Tardes de 17 a 19 horas. Noches de 19 a 21 horas. Inscripciones abiertas. Entrenador Freddy Matador Mamani. Coliseo Cerrado Julio Porelli Viterito. 706-99-271. Escuché la campana. Un round más. Después de 10 años de espera, una de las bandas más importantes de rock en español vuelve a Bolivia. No te va a gustar. Está de regreso. No te imaginas lo que me hace sentir. Viernes 13 de marzo, Cochabamba, Alice Park. Sábado 14, La Paz, Teatro al Aire Libre, Jaime Larena. No te va a gustar. El concierto. Preventa de boletos ya disponible en ventic.com. Para más información, One Entertainment o al 769-20001. Es ahora o quizás dentro de otros 10 años. Entrena con los mejores equipos en las 3 sucursales de Energym El Primero, ubicadas en el Megacenter, Las Torres Mall y Acuazul de Miraflores. Y aprovecha nuestra balanza de bioimpedancia que mide con precisión tu grasa y masa muscular. En Energym Megacenter disfruta además de sauna. Invita a un amigo y si se inscribe, te damos 100 bolivianos de descuento. Mejores equipos, mejores resultados. Energym El Primero. En Samsung, todos somos hinchas incondicionales de la Verde y sabemos que cuando juega la Verde, la hinchada aparece en todas partes. Y Samsung tiene un sorteo para los que nunca dejan de alentar. Compra un producto Samsung en promoción y regístralo en nuestra página web para participar del sorteo de cientos de premios para hinchas incondicionales. Y la gran oportunidad de vivir la Copa en México con 2 viajes dobles al repechaje y 5 viajes dobles a los octavos de final. Mayor información en samsung.com.bo/hinchas incondicionales. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Equipos homologados por la ATT. Conéctate a la velocidad que necesitas. En Sirio Telecomunicaciones te ofrecemos planes de internet de alta velocidad con precios accesibles para que navegues, estudies, trabajes y disfrutes sin interrupciones. Visítanos en Miraflores, Avenida Buche, esquina Guatemala, número 1180. Llámanos al 720-97-769 o 720-09-793. Sirio Telecomunicaciones, el internet que une tu familia. Internet para todos. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Sirio Telecomunicaciones. Los dueños de la pelota. 12:25, continuamos con los dueños de la pelota a través de Radio La Cruz del Sur 95.2. Estamos en comunicación con el profesor Rubén de Leva. Siempre es un gusto, un placer conversar con un hombre que conoce mucho de fútbol. Profe, le saluda Alberto Funes. Muy buenas tardes. Hola Alberto, ¿cómo te va? Lo primero que quiero decir es una queja. La señorita es bastante maleducada, bastante irrespetuosa, ¿sí?, en la forma que se dirigió hacia mí cuando le comunicó a ustedes de que yo ya estaba conectado. Bueno. Por último, que cierre el micrófono para que no se escuche lo que ella dice. Muy bien, profe. Las disculpas del caso. Profe, seguramente ha seguido usted el tema del partido entre Bolívar y Blooming, Santa Cruz y La Paz. No te escucho bien, no te escucho, todo entrecortado. Profe, ¿nos escucha ahora? ¿Cómo está? Buenas tardes, mil disculpas al principio, ¿no? No escucho nada. Bueno, vamos a intentar nuevamente el contacto para hablar con el profesor Rubén de Leva, que ha visto precisamente ha sido de cerca el partido entre Blooming y Bolívar. Muy bien, vamos a hacerlo a través de la otra línea, ¿no es cierto?, es decir, el otro sistema, para tener ya el retorno correspondiente y para poder llevar adelante lo que significa este diálogo con un hombre que sabe y que por supuesto tiene un concepto de lo que sucedió ayer en el estadio Ramón Siles entre el conjunto de Bolívar y la gente de Blooming. Tenemos la comunicación, enseguida vamos a retomar la comunicación con don Rubén de Leva, que vive en Santa Cruz de la Sierra y que por cierto está al tanto de todo lo que significa el
fútbol nacional. Un partido intenso el que tuvimos anoche en el Siles, Neto. Sí, con una polémica de por medio en un centro de Garillo, con el pico de la pelota Martín Cauterucho, uno de esos tantos precisamente, estuvo en posición ilícita. Y el árbitro finalmente pudo convalidar para ampliar la ventaja del conjunto de Bolívar en la primera semifinal de Liga. Profesor, ahora sí tenemos la comunicación. Qué gusto dialogar con usted. Muy buenas tardes. Los escucho muy bajo, Alberto. Muy bajo. Inclusive al teléfono lo escucho muy bajo. Qué pena, vamos a intentar mejorar el retorno, pero queremos un concepto suyo del partido de anoche en La Paz entre Bolívar y Blooming, profe. Sí, eso más o menos que lo había entendido. A ver, yo digo de que fue un partido hasta los 20 minutos cuando eran 11 contra 11 dentro del terreno. Después se desmadró el partido, más allá de que Blooming haya intentado con un hombre menos buscar que sostenerlo, pero no es fácil sostener a Bolívar, sobre todo por la dimensión de los futbolistas con los que cuenta. Entonces se te hace muy complicado. Si con 11 le podés jugar un partido de igual a igual, sostenerlo, y corriendo el riesgo de perderlo, no hay ninguna duda, con uno menos ya me parece que la cosa se va facilitando. Yo siempre dije, cuando te hacen el segundo, equipos como Bolívar, como que ya se te van cayendo los hombros, y cuando te hace el tercero, prácticamente el único que estás esperando es que el árbitro dé por terminado un partido, porque sabes que no lo vas a poder remontar. Y si no lo podés remontar, comenzás a divagar en la cancha como le pasó a Blooming. Llegó un momento que después del tercer gol lo divagaba. El tercero llega muy rápido, pero muy rápido, y entonces creo que eso termina cambiando toda la postura del local, pero también termina cambiando la postura del visitante, ¿no? Me da la impresión de que tal vez 11 contra 11 el resultado no hubiese sido tan amplio. De cualquier forma, creo que Bolívar es superior a todos en nuestro medio, por lo menos en nuestro medio, eso es lo que yo pienso, de que puede ganarle a cualquiera y puede golear a cualquiera cuando se le comienzan a abrir las posibilidades en el área de frente. Tiene individual y colectivamente jugadores que te hacen la diferencia. Eso no existe, pero la menor duda, ¿no? Yo creo que es así de claro todo. Ahora, una acción superlativa de Robson Mateos, profesor, que fue determinante también para la victoria celeste. Yo digo que Robson a veces no explota tanto su media distancia, y anoche sí la sacó a relucir. Es un volante mixto con mucha llegada, con mucha buena media distancia, y bueno, ayer se le fue dando todo, encontró los espacios, encontró con sus movimientos las libertades para poder sacar sus remates que más le gusta, buscando el segundo palo del arquero, y entonces tengo toda la impresión de que aparece en toda la dimensión, y eso le hace muy bien a la selección también, ¿no? En la medida de que los jugadores que están convocados a la selección logren su mejor momento futbolístico, lógicamente que a la hora de ponerse la camiseta verde van a ganar en confianza, y eso le va a permitir un mejor desarrollo al equipo de la verde también. Profe Rubén, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Salud, Andrés Funes les saluda. Gracias por estar con los dueños de la pelota. A mí me gustaría mucho ver a Robson Mateos en cada uno de los compromisos del conjunto de Bolívar, porque estamos pensando obviamente en la selección boliviana de fútbol, pero nos hemos dado cuenta de que en algunos partidos es intermitente, y nos hemos dado cuenta ayer, por ejemplo, que mentalmente es bastante rápido. No por nada metió un gol de tijera. Hola Alvarito, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente. A ver, es un jugador que necesita que la pelota pase constantemente por su pie. Si vos lo alimentás constantemente, él va a comenzar a producir. Si vos lo dejás de lado en determinadas jugadas que él considera que debían haber descargado con él como que se pone un balde en la cabeza. ¿Se entiende, no? O sea, como que se desentiende del juego y después le cuesta volver a meterse. Porque él es uno de los futbolistas que necesita tener un contacto constante con el balón. Cuando la pelota pasa a la mitad de la cancha y pasa por los pies de él, vos vas a encontrar una diferencia, porque es una diferencia lógica, por sus capacidades, porque su condición técnica se lo permite, pero si vos lo dejás un rato de lado, él como que se va desentendiendo del juego y después le cuesta volver a meterse. Ayer contó con esa posibilidad de que lo buscaron constantemente, y cuando lo buscas constantemente aparece el mejor Robson.
¿no? Por lo menos es mi forma de verlo. Ahora, para hablar de Bolívar, tuvo momentos complicados. Blooming con 10 hombres le hace el gol de la igualdad, ¿no es cierto? Los fantasmas que rodean el trabajo defensivo de la academia, que no es de ahora, es de hace bastante tiempo, ni siquiera con Arriaga puede superar este aspecto, y entonces también será un trabajo pensando en Libertadores, la que tiene que hacer su entrenador, profe. A ver, yo eso lo he hablado con algunos de los jugadores que juegan de mitad de cancha hacia arriba, no voy a dar nombres porque no viene al caso, pero lo he hablado, porque la preocupación en La Paz ha sido siempre esa, los problemas que tiene Bolívar defensivamente. ¿Y sabes qué me dijo este jugador? Nosotros somos los culpables, porque vamos todos en función ofensiva, que después no cortamos el juego con alguna falta táctica que permita que nuestro equipo de mitad de cancha para hacia atrás se ordene. Entonces terminamos dejándolos muchas veces mano a mano y terminamos pagándolo porque nosotros somos un poco los culpables. ¿Sí? Porque para eso existe la falta táctica, porque para eso permite el reacomodo de un equipo detrás de la línea de la pelota. Y después, lo del central creo que es una de las mejores contrataciones que puede haber hecho Bolívar, sobre todo porque es atípico como central. No sé si ustedes se habrán percatado, es muy rápido, ¿sí? Anticipa muy bien, va muy bien a las espaldas del lateral, va muy bien a las espaldas del segundo marcador central. Y eso no lo tiene cualquiera, ¿sí? Eso no lo tiene cualquiera. Y entonces me parece que simplemente tendrá que encontrar la fórmula para no dejarlos mano a mano en el fondo. Y eso, vuelvo a reiterar, algo que hablé con algún jugador que me decía, hay faltas tácticas que nosotros a veces no las hacemos y terminamos exponiéndolos a los del fondo, y si uno lo analiza, tiene razón, ¿viste? Porque Bolívar es un equipo muy ofensivo. Es un equipo que vos fíjate que hasta Justiniano llega al área de enfrente. Y si nosotros nos ponemos a pensar, Justiniano tiene que ser el hombre de equilibrio, pero no. O sea, se ven con tanto poderío cuando pasan la mitad de la cancha que comienzan a asomar todos. Y van los laterales, y va el de equilibrio. Entonces, forman tanta gente delante del área del equipo rival que, lógicamente, en determinado momento, si no cortás la jugada o la contra del rival, vas a quedar mano a mano en el fondo. Es parte de una cosa lógica del fútbol. Ahora, a propósito de faltas, profesor, ¿cómo analiza lo de Dani Bejarano, un hombre con tanta experiencia, viene del exterior del país, una falta en el medio terreno que determina luego el resultado del partido, profe? Sí, eso es lo que extraña. Tal vez, a ver, Bejarano ha llegado a Blooming, ha trabajado aquí en Santa Cruz, se lo ha visto bien en Santa Cruz, pero la memoria fisiológica tal vez no le permitió pensar en qué es lo que se debía hacer cuando se va a La Paz. A veces es preferible hacer sombra, ¿sí?, en una jugada para no cometer esas faltas como la que cometió él, ¿sí? Para mí es una irresponsabilidad lo de él en este caso, pero también es producto de que, reiterar, la memoria fisiológica no lo dejó pensar en cómo había que ir a subsanar esa situación de juego, ¿sí? Vos podés hacer sombra, aguantarlo y no permitir, y no ir en busca de ese elemento que después termines con una tarjeta roja, que no, creo que no quedaban dudas, ¿no es cierto? Creo que no quedaban dudas, pero es parte de la irresponsabilidad. Profe, usted, yo sé que va a decir que esto es fútbol, pero ¿considera que esta llave ya está cerrada? Es muy difícil hacerle 5 a Bolívar, o sea, vamos a ser honestos, ¿viste? Y aparte también tenemos que pensar que Blooming en 4 días más tiene un partido muy importante, tiene un partido que le representa mucha plata, ¿sí? Que prácticamente te puede llegar a salvar por lo menos hasta mitad de año una alternativa económica en el cual no la tengas que sufrir. Entonces yo creo que le va a dar más prioridad al partido del miércoles que al del sábado, pero lógicamente hoy tiene un plantel más grande y entonces tal vez no se noten tanto las deficiencias entre los que pueden jugar en espera y aquellos que puedan salir a jugar el partido de revancha frente a Bolívar. Pero te reitero, para mí es muy difícil poder revertir una situación en la cual Bolívar sacó la bandera, ¿sí? La puso la vara muy pero muy alta, y entonces así pongas lo que pongas en el campo de juego, no se te va a hacer fácil poder contrarrestarlo. Profe, me salgo un poco de este tema de Bolívar y se lo quiero preguntar porque usted tiene mucha experiencia, siempre nos ha gustado conversar con usted.
sobre lo de Marcelo Martins. ¿Cuál es su opinión? Yo no sé si ustedes lo habrán analizado, pero a mí Marcelo Martins me sirve como para tapar todos los problemas que yo pueda tener por detrás. Entonces trabajo con lo que tengo que trabajar, y si después en determinado momento Martins me demuestra que está como para incluirlo, tal vez lo incluya, porque me sirve, porque es lo mismo que vos me decís, ¿te servía Chilaver en tu equipo? Claro, porque se cargaba el equipo al hombro, ¿no es cierto? Por la personalidad, por aquello que él reflejaba, y entonces a Martins se lo está usando un poco de esa forma, por el nombre que él tiene, por la trayectoria, por el respeto que le tienen los rivales. No te olvides que vos en la Argentina podés nombrar a 39 que juegan el fútbol boliviano, pero te van a decir el mejor era Martins. Y si vos vas a Chile y preguntás, te van a decir el mejor era Martins. Y de los actuales te estoy diciendo, no te estoy diciendo del pasado, te estoy diciendo de los actuales, ¿sí? Que quede claro. Y vas a Perú y preguntás, no, Martins, pues, y hablas con los marcadores centrales y le decís, te van a poner a ¿qué te parece? Sí, está bien. Y te van a poner a Martins. Ya el defensor central la piensa 2 veces. Claro. ¿Sí? Porque tiene un nombre ganado y un prestigio, más allá de que haga 2 años que no juegue, pero representa un factor psicológico importante en este caso. Mirá, te lo pongo como ejemplo al equipo donde él arregló. Todos sabemos que no ha arreglado por plata. ¿Sí? Marcelo Martins no tiene problema económico, se lo puedo decir a usted y a cualquiera, ¿sí? Bajo ningún punto de vista. No tiene el más mínimo problema económico. ¿Sí? En Oriente todo el mundo hablábamos de las deudas de Oriente. Todo el mundo hablaba de que se tiene que ir el presidente, tiene que salir tiene que entrar una nueva directiva, hay que hacer una nueva elección. ¿Sabes qué? Hoy dejaron de hablar. Hoy todo el mundo dice, ¿cuándo vuelve Martins? ¿Cuándo juega Martins? ¿Juega el fin de semana Martins? No se habla más de lo otro. Es la influencia de tener el nombre y la espalda que en este momento, en nuestro medio, yo considero que la tiene Marcelo Martins. Después, los demás pueden hablar, pueden opinar, pueden decir lo que quieran, pero no son gente que estén ligados o estén metidos dentro del fútbol y no sepan cómo se manejan las cosas del fútbol. Profesor, sus criterios siempre son valiosos y por eso nosotros siempre intentamos comunicarnos con usted. Le agradecemos fundamentalmente su indulgencia ante lo acontecido. Lo vamos a convocar permanentemente. Insisto, su criterio siempre es valioso y más allá de que usted esté en Santa Cruz de la Sierra, aquí en La Paz lo quieren escuchar permanentemente, profe. Un abrazo y hasta cualquier momento. Muchísimas gracias a ustedes, saben también que yo los quiero mucho a todos ustedes y a toda la gente que los sigue constantemente después de tantos años. Un abrazo grande para todos, hasta cualquier momento. Ahí estaba el profesor Rubén de Leva, un poquito de acuerdo con la convocatoria de Marcelo Martins. Y hay, claro, criterios distintos. Por eso quería escucharlo, el criterio de Marcelo Martins. Yo te lo decía ayer, Alberto, y concuerdo en esa parte con el profesor Rubén de Leva. Cuando Zamorano se estaba retirando del fútbol, todo el mundo decía Zamorano. Cuando jugamos contra Perú decía, pero está Paulo Guerrero, cuidado en el ataque. ¿Por qué? Porque se ganaron simplemente un nombre, ¿no? Entonces, por ahí sirve, porque yo sé que lo van a convocar. Ahora sí sé que lo van a convocar a Marcelo Martins. Bueno, yo estaba dudando estos días, y ahora está confirmado. Sí, yo me sostengo en el criterio que he expuesto. Hoy por hoy, el fútbol pasa por lo físico. Hoy por hoy, si no tienes un rendimiento acorde a lo que te exige el rival, por ejemplo, das ventajas, ¿no es cierto? El delantero tiene que ser el primer marcador y si no estás físicamente vas a durar 20 minutos y ya es quemar, por ejemplo, una variante. Tienes que marcar de entrada, tienes que colaborar con la recuperación y ahí, por ejemplo, le doy la diestra a un Algarañaz que por ese aspecto no lo valora mucha gente. Él está en el medio terreno tratando de recuperar las pelotas y eso sirve, porque si eres delantero y te quedas parado, el equipo está jugando con 10 hombres y hoy por hoy, mira lo que le pasó a Bruni, con 10 hombres terminó siendo goleado. Bueno, son criterios distintos, ¿no? Que van a ir y que van a volver al final. El que tiene la última palabra es don Oscar Villegas. Vamos a la pausa. Los dueños de la pelota. Los dueños de la pelota. Jugamos en equipo. ¡Hey, vamos a construir! ¡Fuerte y seguro! ¡Solo hay un líder! ¡Tecnopreto! ¡Más que las demás! ¡Tecnopreto! ¡Fuerza de verdad! Luzas más fuertes, obras seguras. Con Tecnopreco la calidad dura. Rápido y firme.
así es construir. Tecnopreco. Sabor Gaucho, una marca registrada. Gordo, de las que te perdés, gordo. ¿Que yo me pierdo? Yo no me pierdo de nada, negro, si yo sé dónde estamos. Sabor Gaucho, ahora en Obraje, calle 17, detrás de la gasolinera. Pedidos al 278-8801. La calidad del arriero ahora es Sabor Gaucho. No escuché la campana, porque Mickey te ama. ¿Quieres ser un campeón? Practica con los campeones. Escuela de Boxeo Matador Mamani. Sé el mejor, sé todo un ganador. Aprende a ser un campeón. Escuela de Boxeo Matador Mamani. Contamos con los mejores instructores y entrenadores de Bolivia. Entrenamiento de lunes a viernes. Mañanas de 10 a 12 del mediodía. Tardes de 17 a 19 horas. Noches de 19 a 21 horas. Inscripciones abiertas. Entrenador Freddy Matador Mamani. Coliseo Cerrado Julio Borelli Viterito. 706-99-271. Escuché la campana, un round más. Después de 10 años de espera, una de las bandas más importantes de rock en español vuelve a Bolivia. No te va a gustar. Está de regreso. No te imaginas lo que me hace sentir. Viernes 13 de marzo, Cochabamba, Alice Park. Sábado 14, La Paz, Teatro al Aire Libre, Jaime Larena. No te va a gustar. El concierto. Preventa de boletos ya disponible en ventic.com. Para más información, Wall Entertainment o al 769-20001. Es ahora o quizás dentro de otros 10 años. Entrena con los mejores equipos en las 3 sucursales de Energym El Primero, ubicadas en el Megacenter, Las Torres Mall y Acuazul de Miraflores. Y aprovecha nuestra balanza de bioimpedancia que mide con precisión tu grasa y masa muscular. En Energym Megacenter disfruta además de sauna. Invita a un amigo y si se inscribe, te damos 100 bolivianos de descuento. Mejores equipos, mejores resultados. Energym El Primero. En Samsung, todos somos hinchas incondicionales de la Verde y sabemos que cuando juega la Verde, la hinchada aparece en todas partes. Y Samsung tiene un sorteo para los que nunca dejan de alentar. Compra un producto Samsung en promoción y regístralo en nuestra página web para participar del sorteo de cientos de premios para hinchas incondicionales. Y la gran oportunidad de vivir la Copa en México con 2 viajes dobles al repechaje y 5 viajes dobles a los octavos de final. Mayor información en samsung.com.bo/hinchas incondicionales. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Equipos homologados por la ATT. Conéctate a la velocidad que necesitas. En Sirio Telecomunicaciones te ofrecemos planes de internet de alta velocidad con precios accesibles para que navegues, estudies, trabajes y disfrutes sin interrupciones. Visítanos en Miraflores, Avenida Buche, esquina Guatemala, número 1180. Llámanos al 720-97-769 o 720-09-793. Sirio Telecomunicaciones, el internet que une tu familia. Internet para todos. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Sirio Telecomunicaciones. Porque papá se lo merece. Este 14 de marzo llega el primer festival del año. Tata Fest 2026. En la Arena Brani. Románticos, Púrpura, Los Duques, Furia Loca y Sangre Cumbiera. Compra tus entradas ahora en todotix.com o en cualquier sucursal de Farmacorp. Los dueños de la pelota. Una noche inolvidable la que vivió Robson Mateus. 3 goles, pero golazos, los 2 últimos fundamentalmente, y entonces viene bien para la selección nacional. Aquí está la palabra del eficiente volante del equipo de Bolívar. Sí, mi primer hat-trick, agradecerle a Dios por estos 3 goles, ayudar al equipo que es lo más importante y bueno, ahora recuperarse para la vuelta. Creo que me quedo con el de chilena, creo que fue mi primer gol de chilena, creo que siempre me va a recordar ese gol, entonces me quedo con eso. La verdad que agradecerle a Dios, muy feliz, muy contento, mi primer hat-trick y bueno, a seguir mejorando con la humildad de siempre que tenemos el partido de vuelta que tenemos que seguir luchando. Blooming juega muy bien, felicitarlo a Blooming también porque viene aquí a La Paz, viene a jugar, eso me gusta mucho y bueno, allá a cuidarse que va a ser un partido muy duro. Robson, dicen que en la selección no hay gol, pero mira, te marcas estos golazos con este rendimiento que tienes, me imagino que con ese sueño de seguir marcando también con la verde, ¿no? Sí, con la selección tengo un gol contra Jordania, y mi meta con la selección siempre es hacer goles, pero bueno, ayudar a la selección es lo más importante, ya sea quien haga el gol o quien no lo haga, siempre va a ser un aporte para la selección.
Ahí conversando con Julio Baptista, el periodista de los dueños de la pelota, Robson Mateos, que ayer fue la figura indiscutible del compromiso. La expulsión de Dani Bejarano ha sido determinante, no lo decimos nosotros, lo hemos visto en el rendimiento, lo hemos conversado también con Rubén de Leyva, porque ya estaba jugando en inferioridad numérica al conjunto de Blooming, pero también así lo entendió quien ayer estuvo como entrenador, no estuvo Robato, estaba suspendido, pero Sandro Domínguez coincide con nosotros. No, a partir de la expulsión creo que ya empezó otro partido, lo supimos aprovechar, supimos trabajar el partido y bueno, se logró un buen resultado. Venimos trabajando así de menor a mayor y logramos tener el buen resultado que no fue tan fácil, es un equipo Bloom que propone, así que yo había dicho antes que iba a ser un buen partido y creo que el próximo va a ser un buen partido también. Javier Arriaga salió algo golpeado, ¿no es cierto? Él dice, sin embargo, que salió en buenas condiciones y que cada vez gana más tranquilidad en el fondo de Bolívar. Terminé bien el partido, gracias a Dios, así que nada, contento por el resultado. ¿Esta victoria es contundente? ¿Creen que ya están clasificados a la final? No, esto es fútbol, se han visto muchas cosas en muchos partidos, ¿no? Que vas con una diferencia así, y si vas, te confías, pues eso puede ser un arma de doble filo. Yo creo que nosotros vamos a hacer nuestro trabajo en estos días, prepararnos de la mejor manera y vamos a afrontar el partido de vuelta como se debe, ¿no? Con la responsabilidad que demanda esta camisa. Yo creo que estamos cada vez mejorando, estamos obviamente conociéndonos también, Santiago, con Nacho, con Jesús, con José. Sabemos que van 4 partidos, 5 partidos esta temporada, así que no, yo creo que con el transcurrir también de los partidos vamos a ir conociéndonos mucho más también y pues la línea defensiva obviamente pues se va a ver mucho mejor. Bolívar es probable que juegue la final, tendría que suceder un accidente en Santa Cruz, Neto, ¿no es cierto? Para que Bolívar no juegue la final del torneo de verano. Aunque como dijo Rubén de Leyva, Bolívar, es bien difícil que le hagan 5 goles al conjunto celeste. Por eso te digo, entonces ya es uno de los finalistas, podemos anticiparlo más allá de que esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa. Tendrá que jugar ¿contra quién? ¿Contra Aurora y Ready? ¿Contra Aurora u Algo Arriba? Julio César Valdivieso dijo, tenemos que ser muy cautos a la hora de hablar del rival, hay que tener respeto por el rival. Pero en este momento Aurora todavía no está pues al nivel de lo que ha demostrado Bolívar y Always Ready en la temporada 2025. Se avisora una final entre Bolívar y Always Ready y eso les va a hacer bien a los dos equipos, tomando en cuenta que están en Copa Libertadores fase de grupos. Falta mucho en Always, falta mucho en Bolívar y nosotros vamos a tener siempre esa exigencia, porque con lo que hemos visto no les va a alcanzar. Ayer el mejor defensor, Arriaga, fue a arremeter contra César Menacho, pero no impidió que levante César el centro para que Moisés convierte el gol. ¿Te das cuenta? Zonas y por detrás, ¿quién lo cubría a Moisés Villarruel? Mira, te explico porque estaba viendo la secuencia del pase, Alberto. Saca el centro, el 9 Anthony Vázquez, y sale en su marca José Sagredo, deja levantar el centro. Pero ¿quién era el lateral izquierdo? Erwin Vaca, que no apareció en la jugada. Ahora, 5 que defendían de Bolívar, Alberto, y 4 que atacaban de Blooming. Exacto. 4 que atacaban de No Blooming. estaba descompensada la defensa de Bolívar. No, mal parada. No tanto. No estaba Robson, mediocampista, y ¿dónde estaba Leonel Justiniano? Sale el centro, Gariglio despeja la pelota hacia atrás, donde precisamente llega a los pies de César Menacho. Cuando va a Arriaga, porque va muy bien a la marca Arriaga, cuidando incluso el paro del guardameta, pero no le alcanza. Pero levanta la cabeza Menacho y saca un centro retrasado. Vivísimo. Y ahí aparece ¿quién? Moisés Villarruel. Solo levanta la cabeza para intentar pegarle a esa pelota. ¿Y sabes quién se queda mirando a 2 metros? Carlos Tonino Melgar. Mira vos. No sé si era la responsabilidad de Melgar, pero todos los demás jugadores, Alberto, no estaban ni siquiera cerca de su defensa. Son desajustes que no hay que cometerlos en Copa Libertadores de América. Después estamos diciendo, por un gol hemos quedado eliminados. No, estas cosas hay que recomponerlas. Aquí está precisamente la gente de Blooming, Edras Mendoza. Él dice, la expulsión fue determinante. ¿Qué te puedo decir? La expulsión nos condiciona mucho, logramos empatar y casi a nada de terminar el primer tiempo nos hace un gol que la verdad no era gol. Creo que eso queda en evidencia para todos y bueno, eso te pone en cuesta arriba el partido y bueno, también ser responsables que después del segundo tiempo entramos y hemos cometido muchos errores, entonces tenemos mucho que mejorar. Si bien han habido muchas condicionantes en el partido, también tenemos que ser autocríticos de que
que bueno, por más que tengamos uno menos no podemos perder de esta manera y nada, ahora toca volcar la página y buscar mejorar los errores. Tenemos la vuelta en Santa Cruz y enfocarnos también en la Sudamericana. Es un partido difícil, pero nada es imposible, ¿no? Y quedan 90 minutos y vamos a pelear hasta el final. Se dé o no se dé, yo sé que este equipo va a salir el sábado a darlo todo, a buscar remontar este partido y con la bendición de Dios se puede dar, ¿no? Sabemos que es un rival mucho más difícil, claro, Bolívar, respetamos lo que ellos son, pero también sabemos que nosotros somos un gran equipo, que en casa somos fuertes también y nada, vamos a salir a darlo todo y nada, como te digo, a mejorar los errores que hemos tenido y salir para adelante, ¿no? Hace 24 horas, como acostumbramos aquí en Los Dueños de la Pelota, anunciábamos que Jason Chura arreglaba para Blooming. Sin embargo, había un documento que no llegaba desde Grecia. Por la hora, Alberto. Sí. Allá ya era de noche. Sí, llegó el documento y hoy se lo presentó de manera oficial. Aquí está en la presentación Jason Chura. Gracias, presidente. Creo que como habló el presidente, hicimos un esfuerzo grande, parte del club, parte de la dirigencia, parte de mí. Y nada, contento por llegar a este gran club. Creo que tenemos que proponernos cosas grandes para este año. Creo que hay un gran equipo, una gran dirigencia y esperamos cumplir todas las expectativas que el hincha nos exige este año. Vamos con la nota 7 para cerrar la presente edición. Ya lo habíamos hablado, directamente desde Brasil habló Leonardo Egues, técnico de Nacional, con la satisfacción de haber hecho un papel, con la tristeza obviamente de haber quedado eliminado. El técnico de Botafogo, Martín Anselmi, valora el rendimiento del rival de Nacional y claro también lo que hizo su equipo para lograr la clasificación. Acho que no fue todo segundo tiempo, acho que entramos bien la segunda mitad, que tivemos algunas oportunidades para hacer o tercer gol, que tentamos defender con la bola. Y acho que después ellos se crecieron en el juego, que nos quitaron la bola y que no supimos cómo quitarle la bola a ellos. Intentamos ir 3 contra 3 en esa construcción, nos detectamos que primero construían con 2 más un medio centro, después un medio centro se colocaba en una salida de 3, los laterales venían adentro y bajaban, acumulaban mucha gente en la última línea y eso también hace que el equipo se parta porque empezaron a acumular 6 tipos en la última línea, entonces eso te provoca dudas en los saltos. No era fácil presionar eso, más yo que mi idea era presionar y quitar bola, mas también tengo que entender que la Libertadores y estas cosas tienen mucha tensión detrás, tienen muchas cosas acumuladas y yo que hay que ver por veces, no es la forma que gusto de terminar un partido, de fellar un partido, un show, más en la segunda mitad sí, es verdad, yo que llegando a la para de agua y después para él también, supieron jugar y supieron controlar el juego desde la tenencia, no sé si desde la llegada, porque de llegada que lembro fue una sola, que batió travesaño, sí, más callo que viene de una perda, no de que nos dominaron, de un ataque organizado. Con Samsung, únete a los hinchas incondicionales de la Verde, registra la compra de cualquier producto Samsung en promoción en su página web y participa automáticamente por más de cientos de premios para hinchas incondicionales. Además, podrás ganar uno de los 7 viajes dobles para vivir la Copa, 2 viajes dobles al repechaje y 5 viajes dobles a los octavos de final como un verdadero hincha incondicional. Participa ahora y vive la Copa con Samsung. Más información en samsung.com.bo/hinchas incondicionales. Hasta el día de mañana a las 9, Neto. Se nos acabó, qué rápido el programa, Alberto. Mañana estaremos con más información a las 9 de la mañana. Gracias por estar con nosotros, que Dios los bendiga. Muy buenas tardes. Juntos
Consultorio Jurídico Camacho Reinaga. Asesoría jurídica en declaratoria de herederos, división y partición de terrenos y casas. Procesos de asistencia familiar, incremento, disminución y